Capítulo 16. Obstáculo inesperado. Al unísono, todo el equipo de primer año de la UA corrió hacia la estrecha abertura. En cuestión de segundos, el pasillo se convirtió en un amasijo de cuerpos aplastándose, la masa humana se atascó mientras todos intentaban pasar al mismo tiempo. Izuku observó cómo Katsuki se lanzaba directamente contra la multitud, abriéndose paso a empujones y codazos con una ferocidad impresionante. Ochako desapareció con él, su delgada figura desapareciendo en el mar de uniformes azules. Y él, interrumpido. Izuku corrió con la multitud hasta la salida del estadio, y luego se detuvo justo donde el césped del campo terminaba en el suelo de cemento del pasillo. Observó cómo se quedaba solo, el último hombre en el campo, con el grupo de estudiantes corriendo a unos 4,5 metros por delante. Podía oír a Present Mic por el sistema de sonido, narrando el caos que se desataba. ¿Y qué es esto? ¿Alguno de nuestros futuros exalumnos ya se está volviendo cerebro? Izuku intentó, sin éxito, ignorar las nuevas miradas que sentía dirigirse hacia él. Su mirada se fijó en la puerta al final del pasillo. Específicamente, en el espacio de 3 metros sobre las cabezas de la multitud que corría. Ya podía ver una estela de escarcha y brillantes explosiones afuera. Causar impacto, repitió en su cabeza mientras se arrodillaba y colocaba las yemas de los dedos sobre el concreto. Un destello de luz verde cegadora llenó el pasillo, iluminando a los estudiantes que lo ocupaban. Algunos al final del grupo lanzaron miradas de pánico hacia atrás, sorprendidos de que la luz que se desvanecía revelara una estatua humana arrodillada al otro lado del pasillo, con una hendidura de 60 centímetros de profundidad en el suelo justo enfrente. Izuku apretó sus dientes de piedra y empujó a One for All contra sus piernas, y saltó. Una nube de polvo y escombros se extendió hacia el estadio mientras Izuku se elevaba sobre las cabezas de la multitud, cruzando el pasillo de un solo salto. Hubo un destello de movimiento debajo de él, una cinta blanca pasó rápidamente junto a él mientras Zero saltaba entre la multitud, con Tsuyu justo a su lado. Los dos se pusieron a su altura al llegar a la luz al final del túnel. Izuku voló por la salida en la cima de su arco, emergiendo en medio del caos. Inmediatamente después de salir del edificio, decenas de estudiantes se detuvieron, con los pies congelados en una gigantesca placa de hielo que se extendía a lo largo de la mayor parte del camino. Más adelante, pudo ver a Todoroki al frente de los líderes, a Katsuki justo detrás de él mientras avanzaba con explosiones, y a Momo, Kirishima y Ayoma pisándoles los talones. Cuando Izuku se acercó al suelo, hizo una mueca preventiva al ver dónde iba a caer. Justo en el medio de un grupo de estudiantes que habían liberado sus pies del hielo y estaban luchando por deslizarse hacia adelante sin caer, Ochako entre ellos. «Lo siento, Chako», gritó mientras adelantaba los pies, preparándose para el impacto. Ochako levantó la vista al oír su grito, con el pánico reflejado en su rostro. Entonces, ¿por qué ella sonríe? Izuku aterrizó con un impacto atronador, que agrietó el hielo y envió a los estudiantes a su alrededor en un deslizamiento incontrolable, alejándose de su zona de aterrizaje. Sin querer perder tiempo, Izuku tensó las piernas de nuevo y dio otro salto superpoderoso hacia el final del camino. ¡Guau! ¡Alto! Izuku parpadeó, mirando la voz que sonaba demasiado cerca. ¿Qué? Ochako. ¿Qué estás haciendo? La morena le sonrió, entre asustada y avergonzada, mientras se aferraba a la pernera de su pantalón color piedra con ambas manos. Él ni siquiera la había sentido. Aprovechando la oportunidad. Como lo planeamos. ¿Qué? No quise usarme. Su confusión no duró mucho. Cuando llegó al punto más alto del salto, Ochako le soltó la pierna y se dio una palmada en el muslo. Gracias por traerme, Deku. La boca de Izuku se abrió cuando la gravedad comenzó a tirarlo hacia abajo, mientras Ochako seguía avanzando, saludándolo con una sonrisa que era solo ligeramente culpable. ¡Guau! Resonó la voz de Present Mic por todo el recinto. ¡Qué maldición! Aprovechar la capacidad de un compañero para avanzar. Es una estrategia viable, dijo Eraserhead con un tono más tranquilo. Aprovechar la fuerza del oponente para aumentar la tuya puede ser invaluable. Pensar con rapidez puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Tras el impacto, Izuku apartó la vista de Ochako, que volaba sobre él, y soltó una risita divertida. Pasa demasiado tiempo con Kacchan.
Volvió a mirar el camino, preparándose para aterrizar, y tuvo que cambiar de postura para no caer sobre una de las bolas pegajosas de mineta que ahora cubrían el camino. ¡Ay! Izuku levantó la cabeza de golpe justo cuando iba a dar otro salto. Gritó al ver cómo Mineta era aplastado por una enorme extremidad robótica. De repente, múltiples punteros del examen de entrada aparecieron en medio del recorrido. A pesar del miedo innato que la visión le despertó, Izuku no pudo evitar sentirse alentado por la aparición de las enormes máquinas. Si pudiera cambiar el hormigón que absorbí por acero, me vendría bien casi el doble de fuerza. Sus pensamientos se detuvieron de golpe cuando el puntero cero más cercano quedó atrapado en una capa de hielo, y su armadura se deformó al llenarse de agua congelada. Mirando entre las piernas del robot, Izuku vio a Todoroki adelantándose. Como si sintiera su mirada, Todoroki miró brevemente hacia atrás, permitiéndole a Izuku vislumbrar su entrecerrado ojo azul. Izuku estaba a punto de correr tras ellos cuando oyó el crujido del metal al protestar. Levantó la vista y vio que el hielo ya se disolvía, dejando la máquina destrozada hecha pedazos. Justo encima de los estudiantes. Izuku dejó escapar un grito ahogado de pánico. Kirishima. Apenas consciente del comentario de Eraserhead sobre las tácticas de Todoroki, dio un salto imponente y aterrizó sobre la espalda del mecha caído, justo donde creía que Kirishima había sido aplastado. Estaba a punto de hundir los brazos en el metal y empezar a excavar cuando el acero congelado explotó hacia afuera. Yo vivo. Izuku se sacudió hacia atrás, sorprendido, cuando Kirishima saltó del cadáver del punto cero. Rió tímidamente. Claro que sí. Kirishima titubeó al ver a Izuku justo frente a él. Soltó una risita y luego se giró para mirar con furia a los demás. No gracias a Todoroki. ¿En qué demonios está pensando? Si yo fuera cualquier otra persona, los habría matado con una jugada así. Izuku hizo una mueca, recordando las palabras de Todoroki de antes. Quizás intenta demostrar algo. Kirishima soltó una carcajada áspera. Pero antes de que pudiera decir lo que pensaba, el acero que los cubría se dobló y explotó, revelando a un nuevo adolescente cubierto de metal. ¿Qué demonios? 1A. Si hubiera sido cualquier otro, estaría muerto. Gritó Tetsu furioso. Pero antes de que pudiera abalanzarse, se quedó paralizado al ver a Kirishima e Izuku en su camino, mirándolo con sorpresa. Los miró a ambos, parpadeando rápidamente, antes de soltar un rugido de frustración. ¿En serio? 1A tiene dos tipos duros. Encogiéndose ante la ira del adolescente, Izuku se frotó la nuca con nerviosismo. O sea, supongo, técnicamente. Kirishima soltó un gruñido. Vaya, como si ya no fuera lo suficientemente difícil destacar. Suspiró, se encogió de hombros y le dedicó una sonrisa a Izuku. Supongo que solo tengo que demostrar que soy el más duro de los tres. Con una risita decidida, el pelirrojo se dio la vuelta y salió corriendo tras Todoroki. Izuku parpadeó perplejo, solo para ser empujado fuera del camino por Tetsu. ¿Qué acabas de decir, imitador? Izuku negó con la cabeza mientras ambos despegaban, discutiendo todo el camino. Miró al robot congelado, volviendo a la tarea mientras la horda de competidores pasaba a toda velocidad. Perfecto, dijo con desaliento. Con un suspiro, se agachó y apoyó las manos contra el robot caído. Hubo un destello verde, y una losa de roca rodó por el costado del robot mientras Izuku se ponía de pie, ahora con una piel verde acero. Respiró hondo y saltó tras el grupo. Todoroki y Katsuki iban muy por delante, dirigiéndose hacia una especie de abismo gigante. Unos cables delgados conducían a plataformas dispersas que sobresalían de la oscuridad, probablemente una especie de cuerda floja. Ya podía ver a Tsui Tenya a la cabeza del grupo, balanceándose con cuidado para cruzar. Izuku consideró brevemente las ventajas de hacer lo mismo, pero lo reconsideró rápidamente al ver a Katsuki empezar a lanzarse de plataforma en plataforma. Aún lejos del abismo, concentró toda su fuerza en las piernas en su siguiente aterrizaje, lanzándose al vacío con todas sus fuerzas, apuntando hacia la plataforma más cercana. Pasó justo por encima de las cabezas de Kirishima y Tetsu, alcanzando el punto más alto de su salto y apuntando con los pies hacia abajo. Aterrizó y saltó de nuevo, casi llegando al centro del valle. Cuando un muro de hielo estalló frente a él. ¡Ay!
Izuku alzó los brazos presa del pánico, apenas logrando cubrirse la cabeza al estrellarse contra el glaciar. El hielo se agrietó alrededor de su cráter, pero no logró atravesarlo. Buscó a tientas un asidero, con las piernas resbalando inútilmente contra el hielo. Logró agarrar un trozo de hielo que colgaba precariamente de una mano. Oh. Y parece que a Todoroki le resultó demasiado fácil la caída para el resto de la competencia. Izuku levantó la cabeza de golpe. El hielo era un poco borroso, pero apenas distinguió una pequeña figura sobre el pozo, alejándose de la cima cónica del iceberg. Observó cómo el hielo se desprendía repentinamente de los pies de Todoroki, formando un tobogán que descendía hasta el otro extremo del abismo. Izuku esperaba que esa mirada atrás fuera producto de su imaginación. Desde abajo, Izuku oía gritos de ira y consternación mientras los competidores se acercaban a la pared de hielo. Miró a izquierda y derecha, viendo cómo la pared se extendía por todo el ancho del abismo. Bueno, dar la vuelta sería demasiado largo. Así que, arriba. Izuku balanceó su brazo libre hacia adelante, hundiendo los dedos en el hielo. Empezó a impulsarse, ganando más confianza al ver que su asidero no se desprendía. Balanceó su pie hacia adelante de la misma manera, creando un punto de apoyo. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Rápidamente adoptó un patrón, clavando las manos y los pies en el hielo a un ritmo constante que se aceleraba a medida que aumentaba su confianza. El mundo se desvaneció mientras se concentraba en la tarea en cuestión, una mano tras otra. Aviso. Izuku parpadeó, desconcentrándose al ver una mancha púrpura aparecer junto a él. Se detuvo en seco, revelando a Mineta colgando de uno de sus orbes con ambas manos. El chico más pequeño parpadeó mientras colgaba. Hola. Izuku le devolvió la mirada sorprendido. Oye. Mineta pareció incómodo por un momento, antes de volver a mirar al suelo. Se estremeció de pánico, luego se incorporó frenéticamente y se paró sobre el orbe, que parecía una pequeña plataforma. Se arrancó otro orbe de la cabeza. Muévete, Deku. Antes de que Izuku pudiera responder, Mineta saltó, rebotando en el orbe una vez, dos veces, y luego se elevó 2,5 metros y lo estrelló contra el hielo, deteniendo la caída y comenzando a ascender. Antes de que Izuku pudiera ver qué había preocupado tanto a Mineta, un grito de sorpresa lo recorrió al ver una tira de cinta adhesiva y una enredadera ondulante que brotaban a ambos lados. Observó a Zero y a la chica con cabeza de enredadera de Lumbe impulsarse hacia arriba, y Zero le dedicó una sonrisa al acercarse a la cima. Una comprensión repentina y presa del pánico recorrió a Izuku, quien bajó la cabeza de golpe. Una horda de estudiantes ascendía por la ladera del iceberg, Kirishima y Tetsu a la cabeza, igual que él, solo que mucho más rápido. One for All siguió adelante presa del pánico e Izuku empezó a escalar con seriedad, sus manos y pies abriéndose paso a través del hielo con poco esfuerzo. Llegó a la cima sin darse cuenta, justo a tiempo para ver a Zero y a la chica de la liana desaparecer por el otro lado para el largo descenso. Luchando contra el vértigo que le producía la desorbitada altura del iceberg, Izuku intentó averiguar si podría saltar desde allí al otro lado del abismo. Podía ver a Todoroki y Katsuki acercándose al final del valle, con Tsu y Tenya a lo lejos, detrás de ellos, con los demás que habían logrado cruzar antes de que apareciera el hielo. Al oír el estruendo de Kirishima y Tetsu tras él, Izuku decidió no arriesgarse a saltar por encima del abismo, apuntando en cambio a una plataforma en la base del muro. Respiró hondo para tranquilizarse y saltó, sonriendo levemente al oír el grito de sorpresa de Kirishima al desaparecer por el borde. Bueno, parece que nada frena a estos niños por mucho tiempo. Cada vez más se abren a través de la cascada de hielo. Todoroki miró hacia atrás al anuncio de Present Mic. Entrecerró los ojos al ver a Izuku saltar desde lo alto del iceberg. Consciente de que Katsuki le pisaba los talones, tras haber dejado de lado sus furiosas burlas hacía un rato, Todoroki tensó las piernas al llegar al final del abismo, formando un tobogán de hielo frente a él. Y soltando una ola de calor detrás de él. Izuku estaba a medio camino del iceberg, pasando rápidamente junto a un Zero que lo repelía, cuando algo se sintió mal. Era difícil sentir la mayoría de las cosas cuando su piel estaba fusionada con algo, pero por un instante podría haber jurado que el aire vaciló. Se tensó para el aterrizaje, estrellándose contra el pilar de abajo con tanta fuerza que dejó un cráter. Miró a su alrededor confundido, pero no vio nada más extraño.
Esperando que sus ojos solo le jugaran una mala pasada, se preparó para saltar, grieta. Izuku se estremeció. Se le encogió el estómago. No, se giró bruscamente, boquiabierto de horror. Una grieta gigantesca había aparecido en el centro del iceberg. Ante sus ojos, la grieta se ensanchó y se astilló, con un sonido como el de un cristal rompiéndose constantemente, resonando mientras los trozos de hielo empezaban a llover. ¡Ay! Gritó Mineta mientras rebotaba lejos de la base del glaciar a toda velocidad. Deku, ¿por qué te quedas ahí parado? Gritó al pasar junto a Izuku por segunda vez. Se me está cayendo el cielo. Los instintos de Izuku estuvieron de acuerdo, la visión de la avalancha virtual a punto de caer sobre él casi lo hizo darse la vuelta y correr. Te tengo. Un grito repentino lo hizo levantar la vista. Zero caía rápidamente del muro que se derrumbaba, con el brazo alrededor de la cintura de la joven. Apretando los dientes, Zero apuntó con el codo al suelo, junto a los pies de Izuku, y la cinta salió disparada. Izuku gritó cuando Zero y la joven desaparecieron en el abismo, solo para que la cinta se desprendiera. Aprovechando el impulso de la caída, Zero rodeó el pilar y saltó hacia arriba, cayendo al suelo junto a Izuku, desplomándose en un ovillo mientras ambos rogaban. Zero. Izuku corrió hacia él y lo ayudó a ponerse de pie. ¿Estás bien? Zero gimió, frotándose la nuca. Estoy bien. Luego levantó la cabeza, con expresión sombría y presa del pánico. Pero no lo están. Izuku se detuvo, arrodillado junto a la joven liana, y levantó la cabeza de golpe. En lo alto del muro de hielo que se desmoronaba, Kirishima y Tetsu se agitaban mientras intentaban mantener el equilibrio. A través del hielo, pudo ver las siluetas borrosas de otros estudiantes a mitad de la pared, incluyendo el brillante color rosa de Mina, aferrándose desesperadamente mientras sus asideros derretidos se agrietaban y trozos de hielo empezaban a desprenderse y caer. Al ritmo en que se deteriorara, Izuku esperaba que toda la estructura se hiciera añicos en cualquier momento. Una parte de Izuku quería escapar. Estaban en plena competición, en la mejor escuela de héroes del mundo. No permitirían que sus alumnos resultaran tan heridos, ¿verdad? Y si empezaba a moverse ahora, con menos de una décima parte de los competidores superando el segundo obstáculo, tenía prácticamente garantizado el pase a la siguiente ronda. Pero el resto de su ser le rogaba que hiciera algo, lo que fuera, para evitar que la gente saliera lastimada. Su cuerpo ya estaba tenso por la acción, pero su mente buscaba opciones a toda velocidad. Le había llevado tanto tiempo escalar la estructura él mismo, que dudaba de ser lo suficientemente fuerte como para saltar a la cima de un solo salto. Pero entonces, ¿qué podría? Sus pensamientos se detuvieron al ver algo blanco y delgado revolotear ante su vista. Un trozo de hielo cayó al vacío junto a él, con una tira de la cinta de Zero colgando tras él, aún firmemente sujeta al hielo. Él tuvo una idea. Zero. Izuku giró la cabeza hacia Zero, viéndolo aún mirando la pared de hielo con terror. Con un escalofrío, Zero lo miró sorprendido. Tengo una idea, pero, fue interrumpido por la mano de Zero, que le golpeó la cara. Izuku parpadeó, sobresaltado, y luego volvió a levantar la vista, boquiabierto y con los ojos como platos, ante el rostro de pánico pero decidido de Zero. Y bien, dijo Zero con impaciencia tras un segundo. ¿Qué esperas? Fusión, ¿verdad? Izuku se quedó paralizado, aturdido. Sí, pero, Zero le dedicó una sonrisa forzada. Amigo, vi lo genial que fue la fusión entre tú y Uraraka durante el examen de admisión. Si crees que podríamos lograr algo así ahora mismo, hazlo. Pasó un momento mientras Izuku procesaba. Entonces, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Cierto. Gritó, abalanzándose rápidamente y agarrando el antebrazo de Zero. Ibarashi Ozaki creía que le había ido bastante bien en la carrera de obstáculos hasta el momento. Había logrado evitar la horda robótica ilesa y no tuvo problemas para cruzar el abismo con sus lianas. La pared de hielo había sido una sorpresa, pero se adaptó rápidamente, encontrando grietas y hendiduras en la estructura imperfecta para engancharse y ayudarla a subir. El chico de la cinta, Zero, sorprendentemente le había seguido el ritmo, aunque eso podría deberse a que a sus lianas no les gustaba el frío. El problema empezó en cuanto cruzaron el otro lado y empezaron a descender por la pared. El frío había empezado a ralentizar sus enredaderas, y la verdad es que la altura no le hacía ningún favor a su determinación.
Fue casi un alivio cuando, justo después de que pasara una figura de piel metálica que no era Tetsu, una ola de calor la inundó, eliminando brevemente el frío que se filtraba en su cabello. Entonces el hielo bajó sus pies, y las enredaderas se hicieron añicos y ella cayó en caída libre. Antes de que pudiera siquiera emitir un grito o procesar lo que había sucedido, se encontró en las manos de Zero, cayendo por el aire y luego balanceándose mucho más rápido y más fuerte de lo que debería, si el grito y los dientes apretados de Zero eran una indicación. El chico de piel metálica corrió a su lado en cuanto aterrizaron, lo cual fue a la vez amable y un tanto confuso. Estos chicos de 1A sabían que competían entre sí, ¿verdad? Tal vez no lo hicieron, dado que, después de mirar a los otros competidores en peligro, los dos se miraron y compartieron un extraño momento de camaradería. Sus palabras tenían poco sentido para ella. Aunque la palabra fusión rápidamente cobró más sentido cuando ambos se tomaron de las manos. Shiozaki se protegió los ojos mientras una luz verde brillante y amarilla oscura se retorcía y se fusionaba, formando pronto una figura humanoide desgarbada. Al apagarse la luz, sus ojos entrecerrados se abrieron de par en par ante lo que veía. El cabello del chico empezó liso y verde, para luego transformarse en rizos negros y salvajes en el flequillo y justo debajo de las orejas. Sus iris, diminutos, eran de un verde bosque intenso, con pecas salpicando sus pómulos afilados. Lo más curioso era que los discos redondos que antes estaban en los codos de Zero ahora estaban bajo las muñecas del chico, que parpadeó con curiosidad. Vaya, se dijo, arqueando las cejas al ver que la abertura de cada disco alternaba entre dos tamaños diferentes según cuánto doblara las muñecas. Bueno, eso es diferente. Shiozaki se quedó mirando, desconcertada por la apariencia del chico. ¿Quién, qué eres?, preguntó finalmente con dificultad. El chico la miró sorprendido por su voz. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Lo que soy es un poco complicado. En cuanto a quién, el chico pensó un momento, mirando al cielo, luego, girando la cabeza hacia la pared al oír a Kirishima gritar, empezó a tambalearse. La mirada del chico se agudizó, levantando el brazo mientras apuntaba la abertura del disco hacia la parte superior de la pared. Dudó un momento, luego dobló la muñeca hacia atrás todo lo posible, girando el brazo con la palma hacia arriba. Luego miró a Shiozaki, sonriéndole. Llámame Ansu. Mirando hacia adelante, Ansu disparó. Un trozo de cinta gris salió disparado del dispensador, en lo alto de la pared de hielo que se desmoronaba. En su extremo había una bola extraña, como varias tiras de cinta enrolladas y compactas. Cuando la bola de cinta impactó contra la pared, explotó en un lío de hilos de cinta, desenrollándose y enganchándose al hielo en un círculo irregular de casi 2 metros, provocando un grito de sorpresa en Kirishima. Ansu abrió mucho los ojos y luego sonrió radiante. Esperaba algo así. Mirando con curiosidad el trozo de cinta que llegaba hasta su muñeca, Ansu apuntó con el brazo a un punto más abajo en la pared de hielo. Una segunda bola de cinta voló por los aires, formando el extremo del largo hilo. Cuando la segunda bomba de cinta explotó, el hilo entre las dos se tensó al ser arrastrado hacia la masa de la segunda masa. ¡Genial! Los archivos de fusión de Izuku. Nombre: Ansu componente de fusión. Anta 0 mutación peculiar. Cinta de amarre además de los dispensadores montados en la muñeca que disparan una cinta que se sostiene con una fuerza cercana a la del AFO, Ansu puede disparar un par de bolas de cinta que explotan en un anclaje de seguridad, envolviendo ambos puntos de contacto y formando una atadura casi irrompible entre ellos. Es hora de ir a trabajar. Antes de que Shiozaki pudiera decir nada, Ansu dobló las piernas y saltó con fuerza suficiente para romper la piedra bajo sus pies. Ella observó cómo la altura de su salto casi lo llevó a la cima de la pared de hielo, sobresaltando a Kirishima y Tetsu. Levantó ambos brazos y disparó 4 bombas de cinta a los bordes superiores de la pared, sofocando el hielo agrietado antes de que pudiera desmoronarse más. Disparando una tira de cinta normal, Ansu se balanceó hacia la izquierda de la pared con una mano, usando el brazo libre para disparar más bombas de cinta. Al alejarse, el grito de Kirishima se escuchó incluso desde el suelo. Chicos, ¿cómo son tan hombres? Shiozaki observó con asombro cómo Ansu sellaba con cinta adhesiva las grietas más grandes que amenazaban con romper la estructura, dando volteretas innecesarias y profiriendo gritos de euforía igualmente innecesarios.
No fue hasta que bajó por completo la pared por el lado opuesto, y luego continuó girando hacia el otro lado, que se dio cuenta de que el chico, el fusión, técnicamente, iba en dirección contraria por la pista de obstáculos. Al ver que Kirishima y Tetsu estaban a mitad de la pared, se dio cuenta de cuánto tiempo llevaba allí sentada y se animó a actuar. Su altruismo es admirable, pensó mientras sus enredaderas se extendían y la balanceaban entre los pilares y las vigas de equilibrio a través del abismo. Pero deberían mostrar al menos un poco de cuidado al estar en una competencia. Yo de vuelta en el estadio, Tosai Nori no sabía si reír o gemir. Por un lado, Izuku estaba haciendo exactamente lo que quería. Mostrarle al mundo la clase de héroe que iba a ser, alguien que ayudaría a cualquiera que lo necesitara, sin importar el costo ni la situación. Alguien dispuesto no solo a ayudar, sino a elevar a los héroes que lo rodeaban. Toshi sintió que su corazón se llenaba de orgullo por su sucesor mientras observaba la nueva fusión balancearse y dar volteretas por el aire, con cada movimiento destilando confianza. Por otro lado, sin embargo, ¿ahora qué es esto? Parece que dos de nuestros competidores se han unido y ahora están, se oyó un crujido cuando Present Mig no logró cubrir su micrófono, dado que su voz susurrante se escuchó alta y clara, para la diversión del público. Shouta, ¿qué estoy viendo aquí exactamente? Eraserea dejó escapar un suspiro atribulado. Estás viendo el don de Izuku Midoriya en acción. Su don, fusión, le permite fusionarse con objetos inanimados para fortalecerse o, si la situación es demasiado para él y otro héroe por separado, fusionarse con esa persona para crear un héroe con una versión mejorada del don de su compañero, como vemos con Anta Zero. Toshi frunció el ceño levemente. Un profundo murmullo surgió de la multitud, mezclándose con los vítores de los héroes más entusiasmados que disfrutaban de la acción. Intentó escuchar desde su puesto en el palco de profesores, pero solo captó algunos fragmentos. Bueno, eso es nuevo. Me pregunto cuál será el alcance de los potenciadores, eso es increíblemente genial. Esa peculiaridad es un poco invasiva. El niño no tendrá mucha suerte como héroe en solitario con una peculiaridad como esa. Tengo que admitirlo, tengo un poco de curiosidad, Toshi suspiró mientras se recostaba en su silla. No era necesariamente una mala reacción, pero sin duda causaría revuelo. Esperaba que su protegido estuviera listo para afrontar las consecuencias. Sí. Eso sí que lleva el trabajo en equipo al siguiente nivel. Y parece que algunos de sus compañeros están igual de emocionados. Toshinori volvió a mirar la pantalla y sonrió tan ampliamente como su rostro anguloso le permitió. La cámara hizo un paneo mientras seguía al fusión por el aire, deteniéndose para enfocar a dos figuras de pie en lo alto de la pared de hielo encintada. Naoyorosu le dedicó una sonrisa al fusión mientras guardaba el equipo de escalada en hielo que había creado, mientras Asido agitaba sus manos empapadas en el aire mientras lo animaba. Ambos se sonrieron, antes de correr al otro lado de la pared y comenzar a descender, con la cámara enfocando de nuevo al fusión que se balanceaba. Bueno, pensó el héroe número 1. Al menos tiene apoyo donde más importa. Caray, podría ser peor que Katsuko. Pensó Ansu mientras cubría la última grieta principal, jadeando con fuerza. Sentía la garganta en carne viva y la piel seca le picaba muchísimo. La sensación le resultaba familiar en los recuerdos, pero no recordaba que fuera tan intensa. Al alejarse de la pared, rozó el hielo con la mano, enganchando un carámbano que sobresalía. Mordió el extremo afilado, disfrutando del alivio del hielo picado en su garganta seca. Un crujido seco anunció otra escapada. Girando en el aire, Ansu vio como un trozo de hielo del tamaño de un coche se desprendía y caía hacia la multitud. Apuntó y disparó una bomba de cinta. Explotó al impactar, envolviendo el hielo en una led de cinta. Agarró el extremo de la cinta con ambas manos y tiró con todas sus fuerzas, gruñendo por el esfuerzo. El trozo de hielo trazó un arco en el aire, y Ansu lo soltó, volando sin causar daño hacia los árboles que rodeaban el circuito. Disparando otra serie de bombas donde el hielo se había desprendido, Ansu se balanceó a gran altura sobre el muro para contemplar su obra. Casual fue la palabra que me vino a la mente. El muro era un revoltijo de hielo picado y cinta adhesiva, sin ningún orden ni lógica en la colocación de los refuerzos. No era una solución permanente, pero parecía resistir por el momento. Ojalá lo suficiente para que la carrera terminara sin que nadie cayera aplastado por el hielo. Ansu sonrió para sí mismo.
No está mal para un trabajo apresurado. Vamos. Ya casi terminamos. La sonrisa de Ansu se desvaneció, sus ojos atraídos por una conmoción al pie del muro de hielo. Lo que debían ser 100 estudiantes se agolpaban en las plataformas que lo rodeaban. Algunos intentaban escalar el hielo con las manos desnudas, pero la mayoría observaba con ansiedad a la docena de estudiantes héroes que se abrían paso lentamente a través del hielo. Sato y Shoji estaban al frente del grupo, junto con una niña pequeña con cuernos enormes y un niño grande con el pelo grenudo. Los cuatro usaban su fuerza bruta para desmenuzar el hielo, golpeándolo y arañando para abrir un túnel irregular. Otros, como Kaminiri y una niña con manos gigantescas, se abrían paso entre los matones para despejar el hielo y mantener el túnel improvisado despejado. Ansu frunció el ceño. Sato tenía razón, casi habían terminado. Unos 2 o 3 metros más y estarían al otro lado. Pero con lo que tardaban, Ansu dudaba que alguien de este lado del muro llegara a la meta con tiempo suficiente para colocarse. Una punzada de molestia y culpa lo recorrió al pensarlo, recordando la mirada que Izuku creyó haberle dado Todoroki. Ansu no sabía qué le pasaba al chico mitad y mitad, pero esto era ir demasiado lejos, al menos para Zero. Su desafortunada venganza prácticamente había arruinado a la mayoría de la clase de primer año. La parte Zero de él se estaba enfadando cada vez más a cada segundo. La parte de Izuku se sentía culpable por cuántos estudiantes podrían no llegar a la siguiente ronda, debido a la ira de Todoroki hacia él. El propio Ansu pensó que veía una gran manera de aliviar ambos sentimientos. Acercándose al punto más alto de su salto, Ansu se preparó para su mayor ataque. Si apuntaba bien su siguiente tira de cinta y le daba uno para todos toda la fuerza que pudiera reunir, podría lanzarse con toda su potencia directamente al túnel de los otros estudiantes, pasando por encima de sus cabezas para romper con los pies todo lo que se interpusiera en su camino. Empezó a calcular cuántas bombas de cinta necesitaría para no dañar más la pared de hielo. Levantó el brazo para disparar su cuerda, no tenemos tiempo para esto. Muévanse. Ansu parpadeó. Bajó la cabeza de golpe ante el grito repentino. Hiro se abría paso entre la multitud a paso rápido. Corrió hacia el túnel improvisado al separarse, deslizándose justo entre las piernas de Zero cuando este estaba a punto de golpearlo, dejándolo paralizado. Hiro no dijo nada, simplemente se detuvo y estrelló los conectores de su teléfono contra el hielo. Grieta. Por un instante, Ansu creyó ver una onda atravesar toda la pared de hielo. Una explosión de hielo y niebla surgió del interior del túnel, obligando a los que iban al frente a protegerse los ojos. Cuando se despejó, Hiro ya avanzaba por el túnel abierto, mirando por encima del hombro mientras ella corría por la siguiente barra de equilibrio. Oye. ¿No se supone que esto es una carrera? Muévete. Una ovación se elevó entre la multitud de estudiantes, pues su camino estaba despejado. El héroe estudiantil restante corrió tras ella antes de que el resto del alumnado pudiera bloquear el túnel. Ansu soltó una carcajada. Miró por encima del muro de hielo una última vez, sin ver más signos de deterioro. Bueno, supongo que he terminado. Dicho esto, ya superado el salto y comenzando a caer, disparó 2 tiras de cinta adhesiva a la parte superior del muro, cada una a gran distancia de la otra. Ansu sujetó la cinta con fuerza, dobló las rodillas hasta el pecho y tiró. En un instante, su onda improvisada lo lanzó por encima de la pared de hielo y atravesó el abismo, volando justo sobre las cabezas de Mina y Momo. Para su sorpresa y alegría, había aplicado la fuerza justa para aterrizar en el lado opuesto. Al acercarse al suelo, sonrió. Bueno, chicos, eso es todo lo que me han ayudado. Ahora están solos. Ansu se estrelló contra el suelo, rodando para amortiguar el impacto. Dio un pequeño salto y su cuerpo se desintegró en una masa de luz, verde y amarilla, que se separó y recompuso rápidamente. Cuando se desvaneció, Zero abrió los ojos de par en par, agitándose brevemente antes de lograr frenarse sujetando unos hilos de cinta adhesiva. Izuku continuó, doblando sus piernas de piel verde para que se clavaran al volver a caer al suelo. Una vez que los dos se detuvieron, Izuku miró hacia atrás, encontrándose con la mirada de Zero. Se miraron fijamente por un instante, Izuku aprensivo, Zero aturdido. Entonces Zero parpadeó, miró a Izuku de arriba a abajo, y luego volvió a mirar la pared de hielo sellada y a la horda de estudiantes que salía de ella. Volvió la vista hacia Izuku.
Le dedicó al chico su característica sonrisa angular, levantando el pulgar. Izuku le devolvió la sonrisa. Sin decir una palabra más, los dos salieron corriendo. Sin nada alto de donde columpiarse, Zero se quedó atrás rápidamente mientras Izuku empezaba a saltar y saltar de nuevo para recuperar el tiempo perdido. Justo cuando empezaba a preguntarse cuánto les había adelantado a los demás, oyó una explosión más adelante y vio cuerpos volando por los aires. Un campo minado. El siguiente obstáculo era un campo minado literal. Está bien entonces. A Izuku se le encogió el corazón al ver a Katsuki y Todoroki casi fuera del campo minado, con Hidaitsu pisándole los talones. Era una distancia demasiado grande para saltar de un solo salto, pero no quería arriesgarse a caer sobre ninguna de las minas. Las 2 docenas de estudiantes que habían llegado hasta allí avanzaban lentamente por el campo, intentando no detonar ninguna. El miedo se apoderó de Izuku mientras se resignaba a tener que hacer lo mismo. Cuando el humo de la explosión anterior comenzó a disiparse, Mineta se levantaba rápidamente del suelo, refunfuñando para sí mismo con frustración. Miró con furia a un chico rubio más adelante en el campo, riendo con suficiencia por su mala suerte. Con los ojos entrecerrados, Mineta se arrancó un orbe de la cabeza y lo arrojó a los pies del chico con todas sus fuerzas. Falló por poco, y el chico rubio se burló a carcajadas. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Habría pensado que el gran uno a hacer clic. El chico rubio chilló cuando la mina bajo el orbe explotó, lanzándolo a un lado. Mineta vitoreó, lanzando un orbe a sus pies y saltando hacia el espacio despejado, riendo mientras el chico rubio comenzaba a gritarle, activando accidentalmente otra mina. Son inofensivos, pensó Izuku, observando el campo con más atención. Nadie tenía heridas, salvo moretones. Las minas simplemente los derribaban y les impedían avanzar. Ni siquiera tenían la ropa rasgada. Probablemente estaría bien si simplemente saltara por el campo como siempre, pero el humo y la fuerza de la conmoción podrían interferir con su trayectoria. Pero entonces, ¿cómo podría? Se le ocurrió una idea. Probablemente no la más brillante, pero era sencilla y probablemente funcionaría. Si no, solo les costaría unos segundos más. Lo único que lo frenaba era la idea de que podría causar problemas a los demás estudiantes que avanzaban con cuidado por el campo minado. La vacilación le hizo mirar más allá, y vio a Katsuki dispararle una ráfaga a Todoroki. Ambos intentaban frenarse mutuamente. La mirada de Izuku se posó en Todoroki. Por un instante, habría jurado que oyó la risa de Katsuki y los víctores de Ochako en el fondo de su mente mientras reflexionaba. De alguna manera, eso le facilitó la decisión. Él sonrió burlonamente. Katsuki iba a matar a Todoroki. Le ardía la sangre mientras saltaba por el campo minado, sin mirar la meta, sino al mocoso quemado por el frío que tenía justo delante. Ya odiaba a Todoroki por las tonterías que había soltado al principio del día, pero ahora quería dispararle una bola de fuego en la cara. Había visto el muro que el chico había levantado, cortando la carrera en dos. Había visto la mirada fulminante que Todoroki le había devuelto. Había visto la figura de piel verde a la que se había dirigido esa mirada, ese familiar peinado abultado estrellándose de cara contra el muro de hielo. Que su sorpresa ante todo el acontecimiento le hiciera dudar, dejando que Todoroki pasara delante de él, solo añadió más leña al fuego. Disparó otra explosión, apuntando justo delante de Todoroki. Sonrió con picardía al activar las minas frente a ellos, obligando a Todoroki a detenerse. Su satisfacción no duró mucho, pues el chico de los cabellos giró, arremetiendo contra él y agarrando la muñeca de Katsuki. Katsuki gruñó al ver su mano envuelta en hielo, disparando con la otra para obligarlo a retroceder. Una ola de hielo fue la respuesta de Todoroki, lo que obligó a Katsuki a elevarse para evitarla. Antes de que sus pies tocaran el suelo, Todoroki salió corriendo a toda velocidad, congelando el suelo bajo sus pies. Oh, no, no lo harás. Katsuki salió disparado tras él. Un buen salto más y el bastardo gélido estaría a su alcance. Bum 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 bum, el sonido de explosiones sucesivas rompió su concentración. El ritmo constante se intensificó rápidamente. Miró por encima del hombro. Todoroki hizo lo mismo. Sus ojos se abrieron de par en par. Lo que parecía una estela de explosiones se acercaba rápidamente, con una columna de humo que emanaba del campo minado en línea recta.
A la cabeza se alzaba una figura familiar, de piel verde y metálica. Izuku tenía una sonrisa casi frenética mientras corría despreocupadamente por el campo minado. Su pesado cuerpo detonaba minas a cada paso, sin que las explosiones le afectaran. Se acercó con una velocidad anormal, alcanzando en segundos a... Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par. Deku, ni te atrevas. Lo siento, Kacchan. Izuku corrió directamente entre ellos sin disminuir la velocidad, dejando el clic revelador de una mina activada a su paso. Katsuki disparó inmediatamente con ambas manos directamente hacia atrás, sin importarle siquiera su altura, solo quería alejarse del punto cero. Solo lo logró parcialmente, pues la onda expansiva de la mina casi lo arrojó al suelo, obligándolo a disparar de nuevo directamente debajo de sí mismo para no golpear otra mina con la cabeza. De nuevo en el aire, miró por encima del hombro. Ni siquiera intentó contener la risa. Aunque logró salir despedido hacia adelante, Todoroki fue demasiado lento y salió volando de lado. El chico mitad y mitad se puso de pie rápidamente, con una mirada asesina en sus ojos desiguales. A Katsuki le importaba un comino, lanzándose por el camino que Izuku estaba creando sin querer. Se esforzó al máximo, ignorando y saboreando el dolor en sus brazos al acercarse a Izuku. Estaba alcanzándolo, pero sabía que eso podría cambiar fácilmente en cuanto salieran del campo minado. Una vez uno al lado del otro, gritó por encima de las explosiones. ¿Sabes que Freezeburn va a intentar matarte ahora, verdad? Izuku lo miró radiante mientras corría. ¿Es malo que no me importe ahora? Eso provocó otro ladrido de Katsuki. Te voy a dejar hecho un as, Deku. Ahora cómete mi polvo. Otra explosión puso a Katsuki en cabeza, dejando a Izuku al acecho. Esto no duró mucho, pues el suelo bajo sus pies se transformó rápidamente en tierra normal al dejar atrás el campo minado. Con los pies de vuelta en terreno firme, Izuku saltó, casi volando sobre la cabeza de Katsuki, obligándolo a agacharse. Los dos saltaban uno al lado del otro, sonriendo a la vez, intentando adelantarse al otro, mientras el estadio se abría paso. Parece que esto es todo. ¡Amigos! La voz de Present Migre sonó al acercarse. En un momento, uno de estos dos jóvenes será el ganador de la primera ronda del festival deportivo. ¿Será el explosivo Katsuki Bakugou? ¿O nuestro fusionista Izuku Midoriya podrá, entrante? En lo más alto del salto, Katsuki e Izuku levantaron la cabeza de golpe ante el grito repentino. Una pequeña figura descendía del cielo, dirigiéndose directamente hacia ellos. O, más específicamente, para el cuello de Katsuki. Ochako. Cara redonda. Ochako se dio una palmada en el muslo con una mano al mismo tiempo que rodeaba el cuello de Katsuki con el brazo. Sin ningún peso, Katsuki apenas sintió nada cuando él la jaló como si fuera una capa humanoide. Desde su primer choque con Midoriya al principio de la carrera, Uraraka no dejó de flotar sobre el circuito. Eraserhead parecía aburrido al explicar. Sin peso, no le costó mucho esfuerzo mantenerse por encima del circuito y sobrevolar los obstáculos. Puede hacer eso. El objetivo era ir del punto A al punto B evitando los obstáculos. Francamente, es la estrategia más inteligente que he visto en todo el día. ¿Lo escucharon aquí primero? ¡Amigos! Izuku observó conmocionado cómo Ochako trepaba por encima de la cabeza de Katsuki, preparándose mecánicamente para su siguiente salto. Katsuki se agitó al sentir que caía, echando rápidamente las manos hacia atrás para mantenerse en el aire. Mientras él respondía al ataque, Ochako cogió las piernas contra su pecho y se impulsó, sumando su impulso al suyo y volando por delante de ambos. «Maldita sea, cara redonda», gritó Katsuki. «Eso es trampa». Ochako sonrió por encima del hombro. «Deberían haber trabajado con más inteligencia, no más», gritó. «Nos vemos en la meta». «Oh, ¿cómo no?». Katsuki atacó con todas sus fuerzas, e Izuku saltó con todas sus fuerzas. Los dos lograron acercarse sigilosamente a Ochako, la chica entre ellos con los brazos pegados a los costados y la cabeza bien alta. Los tres se elevaron uno al lado del otro a través de la entrada del estadio, con solo un largo pasillo oscuro entre ellos y la línea de meta, una puerta de luz lo suficientemente grande como para que los tres pasaran. «Amigos, parece que vamos a tener un final fotográfico». Ochako apretó los dientes. Katsuki disparó. Izuku saltó.
El mundo estalló en luz y vítores cuando los tres irrumpieron en el campo, con la multitud de pie y gritando. Terminada la carrera, apenas intentaron aterrizar bien, estrellándose contra el suelo y rodando en un montón de extremidades enredadas. El cuerpo de Izuku brilló, dejando atrás un trozo de chatarra. Izuku y Katsuki se pusieron de pie de inmediato, con Ochako sobre sus hombros, mientras los tres enfocaban la pantalla gigante al fondo del estadio. Una vista lateral de los tres entrando al estadio, cada uno con un brazo extendido, dio marcha atrás rápidamente y comenzó a avanzar fotograma a fotograma. Esperaban con gran expectación a ver quién asomaría primero. Damas y caballeros, su ganador de la primera ronda del festival deportivo es... Un conjunto de yemas de dedos sobresalía 3 cuadros antes que los demás. Puntas de los dedos asustadas y cubiertas de hollín. Katsuki Bakugou. ¿Diablos? ¿Sí?